Nunca fui un hijo de Horus. Fui y sigo siendo un lobo lunar. Un orgulloso hijo de Ctonia, un leal servidor del emperador, amado por todos. Soy tu enemigo. Gabriel Loken fue originalmente el capitán de la 10ª compañía de la Legión de Marines Espaciales de los Lobos Lunares, más tarde hijos de Horus, durante los últimos días de la Gran Cruzada y hasta la atrocidad de Isvaan III que inició la herejía de Horus. Loken era muy considerado como guerrero y comandante tanto por sus hermanos como por su primarca. Admirado por su cabeza fría e inteligencia, así como por su historial en batalla, se le concedió el honor de incorporarse al Mournival, el grupo de asesores cercanos de su legión a su primarca Horus. El coraje y la fuerza del capitán Loken lo convirtieron en un oficial en ascenso en los Lobos Lunares desde el principio. El amigo cercano de Loken, el capitán Tarik Torgadon, fue mentor de Loken en varios aspectos de su vida marcial y eventualmente fue responsable de su incorporación al Mournival, el grupo de asesores informales de la Legión de los Lobos Lunares que sirvieron a Horus como sus compañeros más cercanos. Loken fue incluido en Mournival después de la campaña de los Lobos Lunares en el mundo de 63-19, llevándolo al cumplimiento imperial. Loken también tuvo la distinción de ser el único miembro de Mournival que no comparte un parecido facial directo con el Señor de la Guerra Horus. Como miembro del Mournival, Loken iba a ser el Naismith del Señor de la Guerra, ofreciendo un contraargumento a los planes de Horus que encontraba defectuosos y estaba destinado a proporcionar un consejero para Horus que poseía una naturaleza tranquila e imperturbable. Durante este tiempo, Loken disfrutó de una posición privilegiada dentro del círculo íntimo del Señor de la Guerra. Cuando los Lobos Lunares estaban llevando a cabo operaciones de cumplimiento imperial en el mundo de 63-19 al final de la Gran Cruzada, apareció una voz extraña en los dispositivos de comunicación por radio box utilizados por los Lobos Lunares, que en realidad era la voz de un demonio. Entidad del caos. Los muros entre el mundo físico y el Immaterium eran inusualmente delgados en esa región de 63-19, donde se refugiaban los restantes reductos de la conquista imperial, aunque las fuerzas imperiales durante la Gran Cruzada habían sido mantenidas deliberadamente inconscientes de la situación. Existencia del caos o los terribles peligros demoníacos del Immaterium por parte del emperador y sus primarcas. La voz solo se identificó como Sandus y advirtió contra la próxima invasión de los Lobos Lunares. Los Lobos Lunares persiguieron la fuente de la comunicación hasta una región montañosa del planeta. Mientras estaba allí, el sargento Shaver Jubal de la 10ª compañía de Loken fue poseído por el demonio del caos Sandus y se transformó en lo que los testigos del evento describieron como una monstruosidad hinchada, arrastrando placas de armadura como trapos de metal, goteando pus y sangre, que procedió a atacar sus compañeros astartes. Después de una feroz confrontación, el capitán Loken pudo someter y finalmente matar a la forma trastornada y mutada de Jubal. Esta confrontación comenzaría a despertar en Loken una profunda inquietud de que tal vez la verdad imperial estaba equivocada, al igual que todo lo que le habían enseñado sobre la religión y lo sobrenatural no era más que supersticiones correctamente descartadas por la humanidad. Después de los terribles acontecimientos ocurridos en 63-19, los Lobos Lunares fueron enviados para reforzar a los hijos del emperador en un planeta que más tarde el imperio apodó Murder por la pura ferocidad de los xenos aracnoides que lo llamaban hogar. Los hijos del emperador habían llegado a Asesinato para investigar la desaparición de una compañía de astartes de la Legión de los Ángeles Sangrientos. Fue en Murder que Loken y su hermano Mournival, Tarik Torgadon, conocieron y se hicieron amigos del capitán Saul Tarbish de los hijos del emperador. Fue en este momento, después de finalizar la guerra en Murder y poco después del colapso de las relaciones imperiales con los Interex, debido a las maquinaciones de Erebus y los portadores de la palabra, que los Lobos Lunares pasaron a llamarse Hijos de Horus, una sugerencia hecha originalmente por el emperador en el triunfo de Ullanor, para demostrar claramente el derecho del Señor de la Guerra a una autoridad superior sobre todos los demás primarcas. Al principio, Horus se había mostrado reacio a engrandecerse de esa manera, pero finalmente hizo el cambio después de consultar con su mayor amigo entre los otros primarcas, Sanguinius. La relación entre Loken y su hermano Mournival, el primer capitán Ezequiel Abaddon, siempre fue tensa ya que su personalidad tranquila y reflexiva chocaba constantemente con el temperamento volcánico y la naturaleza brusca de Abaddon. A pesar de esto, permanecieron junto a Horus mientras lideraba un ataque contra las fuerzas imperiales rebeldes en la luna de Davin.
Cuando el Señor de la Guerra fue herido mortalmente en batalla allí por el ex gobernador planetario Nurglita de Davin, Eugen Tenga, quien usó una espada reliquia infundida por el caos conocida como Kineracha Natame, para envenenar a Horus con una toxina generada por Nurgle que ni siquiera su sistema inmunológico sobrehumano podía derrotar, fue Loken quien se opuso abierta y absolutamente a la idea de llevar a Horus a un templo del caos conocido como el Templo de la Logía de la Serpiente en el mundo de Davin, para ser curado por chamanes que eran esencialmente hechiceros del caos. Mientras Abaddon y Horus Aximan se opusieron a él en su desesperación por salvar la vida de Horus Lupercal por cualquier medio necesario, Tarik Torgadon apoyó a Loken al creer que tal violación de la verdad imperial solo podría conducir a un daño aún mayor que la muerte del primarca. La ruptura en el Mournival sobre este tema casi desembocó en violencia, pero Loken finalmente cedió ante los sentimientos de la Legión en general sobre el tema y decidió esperar y ver el resultado. Esta actitud le costó a Loken la confianza no solo de sus dos hermanos Mournival sino también del propio Horus, quien emergió de su curación a manos de los cultistas del caos de la Logía de la Serpiente como un hombre cambiado, dividido por los celos, el egoísmo y el odio hacia su padre el emperador y el ansia de poder absoluto. Era un hombre que había entregado su alma a los dioses del caos a cambio de los poderes de la disformidad. Ahora, cayendo firmemente en las garras del caos, Horus eligió el mundo de Isvahan III para deshacerse de los miembros de las 4 legiones traidoras abiertamente declaradas, los hijos de Horus, los hijos del emperador, los devoradores de mundos y la guardia de la muerte, que él no podía confiar en seguirlo o servir a los dioses del caos en su nueva búsqueda para destronar al emperador y gobernar la galaxia él mismo. Loken y Torgadon, así como aproximadamente un tercio de los astartes de las 4 legiones que fueron considerados leales, fueron enviados a la ciudad capital del planeta Isvahan III con el pretexto de sofocar una rebelión contra el imperio de la humanidad por el gobernador planetario corrupto por Slanesh Vargus Braal, solo para ser masacrado por bombas de virus devoradores de vida lanzadas desde la flota orbital del Warmaster. Una advertencia de último minuto sobre la inminente traición de su amigo el capitán Saul Tarbish de los hijos del emperador proporcionó a algunos de los leales, incluidos Loken y Torgadon, tiempo suficiente para buscar refugio y así sobrevivir a la plaga de virus resultante y la tormenta de fuego que siguió y que mató a todos. De los 8.000 millones de habitantes de Isvahan III. Incluso con la advertencia de Tarbish, al menos un tercio de los astartes leales no lograron refugiarse antes de que cayeran las bombas, o salieron del refugio demasiado pronto, creyendo que el ataque había terminado, solo para ser destruidos en la posterior tormenta de fuego que encendió todos. Los gases nocivos y en descomposición liberados por los cuerpos de las víctimas del virus. Con la traición de Horus ahora abierta, Loken y Torgadon y los demás leales supervivientes de su legión tomaron el nombre de Lobos Lunares una vez más, para simbolizar su división con los hijos de Horus, mientras luchaban abiertamente contra las legiones traidoras del Señor de la Guerra. Lucharon utilizando una estrategia defensiva destinada a desangrar a las legiones traidoras durante varios meses para permitir que las noticias de la traición de Horus llegaran al emperador. Lograron resistir en Isvahan III durante casi 2 meses antes de la batalla final, en la que Horus Aximan y Abaddon viajaron a la superficie para enfrentarse a Loken y Tarik cara a cara. Loken sería informado de esto, y al lado de Torgadon viajarían a la Basílica Macariana, donde Aximan y Abaddon habían aterrizado. En el camino, Loken se enfrentó a su ex amigo devorador de mundos, Karn el Sangriento, y Loken casi se papea a Karn, si no fuera por un tanque Land Raider que atraviesa a Karn, que irónicamente le salva la vida. Al llegar a la basílica, Loken luchó valientemente contra Abaddon, pero resultó gravemente herido, y en medio del combate Tarik Torgadon sería asesinado a manos de Horus Aximan, pero antes de morir ejecutado por Abaddon, el titán Clade emperador de la Legio Mortis, Tiesira destruye la basílica macariana, dejando a Loken enterrado. Finalmente, Gabriel Loken presenció el último bombardeo a la ciudad coral, que puso fin a la resistencia leal. Sin embargo, por algún giro del destino, o por voluntad del emperador, Loken no murió en el bombardeo. Meses más tarde, mucho después de que la flota de Horus se hubiera enfrentado a los leales al emperador en la masacre del desembarco en Isvahan V, donde 4 legiones astartes más declararon su abierta lealtad al caos y a Horus, siendo estas legiones los guerreros de hierro de Perturabo, los amos de la noche de Conrad Curze, los portadores de la palabra del Orgar, y la legión alfa de Alparius Omedon. Loken finalmente logró salir de allí. De los escombros de la ciudad coral.
Desafortunadamente, la mente de Loken había quedado destrozada por el trauma de la traición y sus heridas y había perdido tanto su memoria como su identidad. En cambio, asumió un nuevo rol y se llamó a sí mismo Cerberus, en honor al antiguo mito terrestre del perro que guardaba las puertas del inframundo. Loken eligió esta identidad porque creía que la muerte lo había rechazado. Se convirtió en el monstruo que ahora acechaba las ruinas quemadas y rotas de Isvahan III durante más de un año terrano, matando a los otros supuestos supervivientes de la traición, creyéndose el último marine espacial leal en existencia. Esto cambió cuando el capitán de batalla Nathaniel Garro, anteriormente de la Legión de la Guardia de la Muerte y ahora sirviendo como agentía primus de Malcador el Sigilita después de su escape de Isvahan III en la fragata imperial Eisenstein, regresó a Isvahan III. Garro fue enviado con el expreso propósito de buscar a Loken como recluta para unirse a los Caballeros Andantes, el grupo encubierto de marines espaciales leales que Malcador pretendía fundar por orden del emperador, que luego se convertiría en uno de los cimientos de la Inquisición Imperial. Se encontraron con un puñado de supervivientes que hablaban de una bestia que los cazaba. Tomando el asunto en sus propias manos, Garro fue a la guarida de la llamada bestia de Isvahan III, y al descubrir el cadáver de Tarik Torgadon, muerto hace mucho tiempo, fue atacado por el descuidado y casi psicótico Cerberus. Después de una larga batalla, durante la cual Cerberus escapó, Garro y sus compañeros descubrieron que los supervivientes humanos del bombardeo viral de Isvahan III eran en realidad huéspedes demoníacos que se habían transformado en zombies de la plaga no muertos de Nurgle cuando el bombardeo viral se había debilitado. La barrera entre el Immaterium e Isvahan III, permitiendo que la influencia del Señor de la Plaga reine supremamente. Garro y sus astartes leales lograron derrotar a las repugnantes criaturas con la ayuda de Cerberus. Sin embargo, una vez que los no muertos fueron destruidos, Garro y Cerberus se enfrentaron una vez más en un combate mortal. Fue durante esta pelea final que Garro logró atravesar la amnesia y la conciencia fracturada de Cerberus hasta el núcleo del buen hombre que permanecía en lo más profundo de su psique, recordándole quién era realmente y que el emperador todavía tenía utilidad para él. Él para erradicar la corrupción que estaba manchando el imperio. Consciente una vez más de su verdadera identidad, Gabriel Loken se unió a Garro y su equipo. Con su grupo de guerreros ahora completo, Garro y Loken dejaron Isvahan III hacia Luna para recibir su primera misión de Malcador el Sigilita. Loken fue llevado a la ciudadela de Somnus como una cosa rota y miserable. Un loco que Nathaniel Garro había desenterrado de las ruinas de Isvahan III. No fue hasta mucho más tarde que Loken llegó a comprender que había estado más cerca de la muerte durante ese interrogatorio que en cualquier otro momento de su vida, aunque aquellos que deseaban que se fuera no vinieron con espadas, rayos o bombardeos orbitales. Vinieron con dudas, miedo y sospecha. ¿Se podía confiar en él? ¿Podría alguien, incluso un marine espacial, haber sobrevivido a lo que él sobrevivió? ¿Los enemigos lo habían dejado en las ruinas para que Garro lo encontrara? ¿Era Gabriel Loken una bomba de tiempo dejada por Horus, preparada para engatusarse en las filas imperiales solo para causar estragos incalculables en los días venideros? Nadie lo sabía con certeza, pero hombres poderosos habían hablado por él. Garro y Malcador con seguridad, y el primarca Rogal Dorn, el mismísimo pretoriano de Terra. Pero otros, que nunca supieron su identidad, lo declararon un peligro, un espía potencial para el Señor de la Guerra o algo peor. Lo que siguió fue un período indeterminado de dolor y miseria, infligido a su cuerpo y a las profundidades de su mente para buscar respuestas a esas preguntas. Que todavía vivía no se consideraba definitivo, simplemente que sus interlocutores no habían encontrado nada lo suficientemente condenatorio como para ir en contra de los deseos del regente de Terra y del pretoriano con armadura dorada del emperador. Ahora uno de los caballeros errantes de Malcador, Gabriel Loken fue enviado por el Sigilitas en su primera misión al mundo natal de los Ángeles Oscuros, Caliban, junto a su antiguo camarada en los Lobos Lunares, Jackton Cruce. Su vital misión requería que los caballeros andantes determinaran tanto las fortalezas de la Primera Legión como su lealtad a su primarca Lionel Johnson. Al infiltrarse en la fortaleza monasterio de Alduruk de los Ángeles Oscuros, Loken permitió ser capturado por los Ángeles Oscuros. Encadenado y atado, pronto se vio interrogado por el regente de Caliban, Luther.
Al identificarse solo como Cerberus, Luther aún pudo determinar con precisión el estado de su cautivo como ex lobo lunar, basándose únicamente en su acento ctoniano. El captor de Loken mencionó su experiencia previa luchando junto a los lobos lunares tanto en Cardensain como en Zaramund, lo que provocó que Loken experimentara flashbacks de esos momentos. Tras un estudio más detenido a la luz de las antorchas, Luther reconoció a Loken, pero solo vagamente, ya que todavía no estaba seguro de la identidad de su cautivo. Luther preguntó a Loken por qué una legión estaría espiando a otra, lo que mostró a Loken que el regente de Caliban todavía era lamentablemente ignorante de los acontecimientos más amplios de la herejía que actualmente asolaba toda la galaxia. Aunque deseaba contarle a Luther toda la verdad, sentía que Caliban estaba rodeado de oscuridad y eventualmente cambiaría. Insatisfecho, Luther se despidió de la celda de Loken. El caballero andante se enfrentó entonces a una pequeña figura encapuchada en su celda, un vigilante en la oscuridad. A través de la telepatía, la criatura Xenos le dio a Loken una pequeña fracción de sus habilidades para sentir los sentimientos de Luther. La criatura no ofreció una explicación sobre su presencia y, en cambio, lo liberó de su esclavitud. Quería que Loken explicara tanto a Dorn como al Sigilita lo que había presenciado, que Luther ignoraba los acontecimientos más amplios de la herejía, que era ambicioso y sentía resentimiento hacia el león. Esto solo complicó la misión de Loken, ya que Terran no tenía idea de las verdaderas lealtades del león. Durante su fuga, Loken fue descubierto por una figura misteriosa que se había acercado sigilosamente a él y le había apuntado con una espada de energía a su garganta. Sorprendiendo al caballero andante, la figura dijo el nombre de Loken. Explicó que él era Lord Kuiper y procedió a ayudar a Loken en su escape. Cuando se encontraron con un centinela solitario de los Ángeles Oscuros, Kuiper ordenó al guardia que esperara para que Loken lo sometiera. Desafortunadamente, esto no fue suficiente, y Cruce mató metódicamente al guardia a sangre fría con su Volter de patrón de acechador. Enfurecido por el cruel desprecio de Cruce, Loken reprendió al caballero errante mayor por la necesidad de una acción tan brutal, explicando que con la muerte de este ángel oscuro, ahora podría inclinar la balanza de su lealtad contra el imperio. El guerrero veterano desestimó las dudas de Loken y explicó que el centinela no era el primer sirviente leal del imperio que había matado, ni sería el último. Con la ayuda de Kuiper, los dos caballeros errantes lograron escapar del calabozo de la fortaleza Monasterio de los Ángeles Oscuros. A pesar de que la pareja de caballeros errantes fracasó en su misión original, tal vez habían encontrado algo más grande, un recluta potencial en la forma de Kuiper. El Ángel Oscuro estaba al tanto de los acontecimientos más amplios de la galaxia, pero explicó que los acontecimientos en Caliban eran complejos. Cruce le ofreció a su antiguo camarada la oportunidad de convertirse en uno de los agentes de Malcador, pero finalmente Kuiper rechazó su generosa oferta, porque continuaría sirviendo en las sombras, leal al emperador, pero desconocido y olvidado.